Ahora vamos a hacer un ejercicio que tenemos que recordar y vamos a suponer que tenemos aquí un conductor de 6 hilos de aluminio con un hilo de acero. Estaríamos hablando de una acesere, ¿no? Entonces he rayado el conductor del medio porque ese representa el acero. Y no nos olvidemos que el acero simplemente le da la resistencia mecánica al conductor. Y todo lo que es corriente va a circular a través de los demás conductores. Entonces se ha procedido a enumerar cada hilo que conforma el conductor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y lo que se quiere es determinar el radio medio geométrico, ¿no? Ahora, por el concepto, si recuerdan, el radio medio geométrico es la raíz enésima, n, en este caso sería 6 al cuadrado, porque tenemos que considerar los hilos que van a conducir la corriente. Entonces no es 7, sino 6. Entonces 6 al cuadrado, 36. Y analizamos para el conductor 1 y tenemos que hacer el R1', que es el radio ficticio, un radio ficticio que se le da por todas las distancias posibles desde el punto 1. Entonces, si nos paramos en 1, vemos que tendría que ser distancia 1, 2, distancia 1, 3, distancia 1, 4, distancia 1, 5 y distancia 1, 6. Esas serían las distancias posibles, ¿no? Para cuando hablamos del conductor 1. Luego tenemos que hacer la multiplicación ya yéndonos al conductor 2. Pero si vemos, o sea, el proceso va a ser el mismo, no nos paramos en 2 y estas distancias van a ser las mismas. Y lo mismo sucede en 3, en 4, en 5, en 6. ¿Qué quiero decir? Que es suficiente hacer para el conductor 1 y elevarlo 6 veces, porque se va a repetir lo mismo 6 veces, ¿ya? Entonces de acá voy hallando las distancias. La distancia 1, 2, por ejemplo, suponemos que cada hilo tiene un radio R, ¿ya? Toditos tienen el mismo radio. Entonces 1, 2 va a ser 2R, porque hasta aquí vamos a tener R y de este otro lado hasta ahí también R. Entonces vamos a tener 2R, ¿no? Entonces la distancia 1, 2 y además es igual a la distancia 1, 6 y eso es 2R. La distancia 1, 5, que estamos aquí desde 1 a 5, va a ser igual a la distancia de 1 a 3 y eso es lo que vamos a calcular a través del teorema de cosenos, ¿ya? Y la distancia 1, 4 va a ser 4 veces R, ¿no? Porque aquí hay un R y aquí el diámetro es 2 veces R y hasta el centro del otro conductor va a haber otro R. Entonces ahí tenemos 4R. Ahora, para que esta disposición, para esta disposición, si nosotros hallamos aquí al medio está con verde, vemos este triangulito, para tener esta disposición, de hecho, este ángulo tiene que ser 120 grados, ¿ya? Entonces, aquí he trasladado más grande el triángulo, que está el punto 1, el centro del conductor 2, el centro del conductor 3, ¿ya? Entonces, aquí necesito hallar justamente la distancia 1, 3, ¿no? Quiero hallar eso. Y luego esa distancia 1, 3 va a ser igual a la distancia 1, 5. ¿Qué consiste el teorema de cosenos? Tengo un triángulo cualquiera, tengo que conocer un ángulo y bueno, conociendo este ángulo, digo, el cateto opuesto a este ángulo va a ser C al cuadrado, es igual a A al cuadrado, que es uno de los catetos adyacentes al ángulo, menos 2 veces A por B. Entonces se multiplica las magnitudes de los catetos adyacentes al ángulo, ¿no? Por el coseno de alfa. Este alfa es el ángulo que forma entre A y B, ¿no? Entonces en este caso
para nosotros 120, más b al cuadrado, el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo aquí voy a trasladar centro del conductor 1, 2 y 3, para mí, ¿a qué es equivalente esto? Distancia 1, 3 al cuadrado es igual a la distancia 1, 2 al cuadrado menos 2 por distancia 1, 2 por distancia 2, 3 por el coseno de 120. 120 más distancia 2, 3 al cuadrado. Con esa fórmula yo tengo que encontrar la distancia 1, 3. Bueno, después de arreglar un poco la cámara, entonces reemplazamos. Directamente saco la raíz. Distancia 1, 2 es 2r, pero tiene que estar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y r al cuadrado, bueno, va a ser r al cuadrado. Luego, menos 2 veces distancia 1, 2. Y lo mismo, ¿no? Distancia 1, 2 es 2r. O sea, 2 por 2, aquí voy a poner directamente 4r, ¿no? Por distancia 2, 3. Distancia 2, 3. Aquí está, 2, 3. Aquí es igual esta distancia 2, 3. Viendo el gráfico, va a ser igual a 2r, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer por 2r, pero voy a colocar directamente y va a ser 4 por 2, 8, r al cuadrado, ¿ya? Por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados es menos 1/2, ¿ya? Más la distancia 2, 3, que es 2r, entonces va a ser, pero al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y r cuadrado, ¿no? Entonces, esto se va a convertir, aquí va a ser 4r cuadrado más 4r cuadrado y más 4r cuadrado, ¿sí? Y todo en raíz, ¿ya? Y esto, bueno, ya es raíz de 12r al cuadrado. Es como sacamos mitades, el número 12 se escribe como 2 al cuadrado por 3, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 2 al cuadrado por r al cuadrado por 3, ¿ya? Lo escribo así porque quiero sacar de la raíz el 2 y el r. Entonces, voy a tener 2r raíz de 3. Se va a quedar ahí. Y bueno, finalmente de 1, 3 va a ser igual a 2 raíz de 3 por r. Entonces aquí ya habría encontrado la distancia que voy a requerir. Con este dato, ahora voy a reemplazar en esta fórmula. Ahora vamos a reemplazar. Hay que recordar que R' es 0.7788 del radio. No nos olvidemos que ese R' es un radio ficticio, es teórico. Y considera que no pasa flujo internamente, ¿no? Es un radio por el que no pasaría flujo interno, pero que produce el mismo flujo total, como si se hubiera producido cuando la corriente recorre el conductor, ¿ya? Entonces, eso tenemos que recordar. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces, R1 es para nosotros este valor, tengo 0.7788 R. Pero esto va a ser 6 veces, ¿no? Entonces al cuadrado o a la sexta. Por la distancia 1, 2. Esa distancia 1, 2
es 2R, ¿no? Pero la distancia 1, 6 también va a ser 2R. Es decir, que esto va a ser al cuadrado, ¿no? Ahora, por la distancia 1, 3, la habíamos calculado. La distancia 1, 3 es 2 raíz de 3 por R. Pero esta distancia 1, 3 es igual a la distancia 1, 5, habíamos dicho. Es decir, que esto vamos a elevar también al cuadrado porque va a haber dos términos iguales. La distancia 1, 4, en este caso, hay uno solo y es igual a 4R, ¿no? Pero todo esto, además, está elevado a la 6, ¿no? Al primer término nomás había elevado al principio, pero bueno, si completamos las operaciones serían de esa forma. Ahora, bueno, hay que hacer las operaciones y ir agrupando, ir reduciendo los términos. Entonces voy a tener raíz 36, 0.7788 a la sexta por R al cuadrado por 2 al cuadrado, 4, pero a la vez está a la sexta. 4 a la sexta por R al cuadrado es R al cuadrado, va a ser aquí R al cuadrado, pero a la vez este está por 6, o sea, va a ser R a la 12. Por 2 al cuadrado, 4, la raíz se va a ir con el cuadrado, y me va a quedar 4 por 3, 12, es 4. 12, pero a la vez este está a la sexta. Y este va a ser R al cuadrado, pero como está también a la sexta, es R a la 12. Y aquí por 4 a la sexta, R a la 6. R a la sexta, ¿no? Entonces, ya haciendo aquí, hay que hacer números y ustedes van a tener que corroborar ahí en sus casas. Me va a dar, bueno, no voy a poner directo nomás ya, para no hacer los cálculos, pero me tendría que dar 2.3 R. Ahora sumaremos los R's. Tendrían que darme 36 para que salgan de la raíz, ¿no? Entonces aquí tengo 12 más 12, 24, más 6, 30, más, ahora aquí, ¿qué ha pasado? Este era este 2, este es R a la sexta, ¿no? Está mal este, R a la sexta. Entonces ahora sí, tenemos 12 más 12, 24, más un 6, 30. A ver, esperen. Sí, como vemos nos suma, ¿no? Aquí voy a tener 12 más 12, 24, más un 6 va a ser 30 y más el otro 6, 36. Entonces, en casita ustedes hacen las operaciones, pero este llegaría a ser el resultado, ¿ya? Bien, lo que quiero mostrarles ahora es, estuve revisando bibliografías y esta mañana justamente me he topado con esta ecuación, ¿ya? Esta la he encontrado hay una revista que se llama Sector Electricidad y un profesional ahí lo compartió este método y
para hallar el radio medio geométrico, ¿ya? Y este radio medio geométrico está en función de unas distancias, que es Q y R, donde Q es el radio de lo que sería el acero. Esta metodología sería para un conductor AC serie, ¿no? Acero, y esta otra parte sería el aluminio. Entonces, el radio del acero sería Q y el radio externo de todo el conductor sería R. Entonces, en función a esos parámetros, es que encuentra el valor del radio medio geométrico. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar estos datos? En las tablas ya vienen justamente los diámetros, tanto de acero como exterior. Y les voy a mostrar ahora una tabla, por ejemplo. Estas son las tablas. Estas tablas las he compartido con ustedes. Entonces, como vemos aquí nos habla de diámetro exterior. Aquí nos habla del cable completo y del núcleo de acero. Entonces, de estas columnas es que nosotros vamos a poder obtener los radios, que vamos a dividir cada una de estas entre 2, y de esto ya vamos a obtener lo que es los radios RQ que hemos señalado anteriormente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bien, entonces de estas tablas que les había mostrado, voy a agarrar un ejemplo. Para el conductor Finch, vamos a hacer ese es su código y su calibre es 1113, 1000 circular 1000, ¿ya? Este conductor, de acuerdo a estas tablas, tiene un diámetro exterior de 32.84 milímetros. Y el núcleo, diámetro del núcleo, es de 10,95 milímetros. Entonces, de este diámetro exterior, yo puedo obtener el parámetro R, que es el radio exterior. Y de este diámetro de núcleo, yo voy a obtener Q. Y bueno, este va a ser simplemente la mitad, 32,84 dividido entre 2. Y esto, bueno, en milímetros. No tengo en estos momentos, ahorita voy a traer sino calculadora. Aquí está. Entonces, R sería igual a 32.84 dividido entre 2. Sería 16.42 milímetros. Y Q sería 10.95 dividido entre 2, 5.48 milímetros. Entonces la tarea para ustedes es reemplazar estos valores. Esto es R y está elevado, ¿no? Este es un exponente todo esto. R elevado a todo esto, ¿ya? Yo he hecho ya mi planillita en Excel, lo he hecho, que es para mí más fácil. Y he obtenido los siguientes resultados. Entonces a mí me ha dado que el radio medio geométrico para este conductor Finch es 13,3813 milímetros.
aquí lo he convertido a pies, y eso es, sea, pies 0.04390, pero sería pies, ¿no? ¿Por qué lo he hecho en pies? Porque tengo una tabla donde me muestra en pies y quería corroborar si realmente los resultados eran similares a las de las tablas. He realizado este procedimiento para varios cables y les comento que es muy próximo, ¿no? Entonces, como que esta fórmula sí nos ayuda bastante a poder determinar el radio medio geométrico, ¿ya? Pero como les decía, es necesario saber, pero ya lo mejor en la práctica es encontrar o utilizar el radio medio geométrico que los fabricantes nos proporcionan, ¿ya? Para sus diferentes conductores. Les voy a mostrar el radio medio geométrico de la tabla de este conductor. Bueno, esta es la tablita. Esta tablita ustedes también la tienen. Yo se las he pasado. Entonces, como ven, aquí está delimitado con la regla el conductor Finch. Y vemos aquí en esta parte, aquí, dice radio medio geométrico, pero está al revés. Y ese radio medio geométrico está en pies. Y si yo veo para ese conductor, me tenía que haber dado en pies aquí 0,0436 y a mí, como han visto, me ha dado 0.0439, ¿no? Bueno, pero sí nos aproxima mucho al valor, y como les dije, yo he realizado para varios conductores y porque he querido ver cuán fiable es esta fórmula, y les comento que sí nos aproxima mucho. Pero como ven, así en tablas ya viene el radio medio geométrico. Les voy a mostrar justamente la anterior. Estas tablas que les estoy mostrando, yo ya les he pasado. Esta, por ejemplo. Miren, aquí dice radio medio geométrico, me da en milímetros y para cada tipo de conductor. Entonces simplemente voy acá a verificar o a sacar el dato que requiero, ¿no? Y de no tener una tabla, entonces hay que recurrir a los fabricantes.